Hola a todos, bienvenidos a la primera clase virtual de Geografía e Historia de primero de la ESO y vamos a leer juntos esta parte de la historia que es por donde nos habíamos quedado. Es el punto 4, la prehistoria en la península ibérica. Vamos a leerlo y os aclararé algunos conceptos, visitaremos algunas páginas y os daré algunos recursos para que entendáis mejor esta parte del tema. Vale, en primer lugar vamos a ver la parte del Paleolítico y el Neolítico. En la península ibérica se han encontrado restos de los habitantes más antiguos de Europa. Así, los hallazgos arqueológicos del yacimiento de Atapuerca en Burgos son de gran importancia para conocer datos sobre estos primeros pobladores. En el yacimiento de la Gran Dolina en Atapuerca se han encontrado fósiles humanos y útiles de piedra de casi 800.000 años de antigüedad. Ahora veremos en la página de Atapuerca que esto es falso o que no es preciso porque se ha encontrado que estos restos pueden ir incluso más allá de los 900.000 años de antigüedad. Se cree que este homínido, es decir, este Homo antecesor que tenéis aquí representado, es un antepasado común del Homo neanderthalensis y de los seres humanos actuales. Para que entendáis mejor lo que supuso el hallazgo del Homo antecesor, aquí os he puesto un pequeño esquema en el cual vemos a este homínido del cual se han encontrado restos en la Gran Dolina de Atapuerca, y estos restos no eran parecidos ni al Homo neanderthalensis ni al Homo sapiens. Por lo tanto, los expertos concluyeron de que era un homínido anterior y que dio lugar a esta evolución diferenciada. En parte evolucionó hacia Homo neanderthalensis y en parte hacia Homo sapiens sapiens. ¿De acuerdo? Aquí tenéis la página web de la fundación y si clicamos en quiénes somos, pues veréis que aquí está el gran equipo de Atapuerca. Atapuerca no es un yacimiento, sino que es un conjunto de yacimientos. Las cabezas visibles, la gente más importante o líderes de este proyecto son estos dos hombres que veis aquí, Juan Luis Arzuaga y Eudal Carbonell. En esta página web podéis ver un montón de cosas, pero lo más interesante es este punto de aquí, los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, en el cual podemos ver los diferentes yacimientos y aquí los tenéis y qué se ha encontrado en ellos. Fundamentalmente dos cosas. En primer lugar está el yacimiento de la Sima de los Huesos, donde se encontró los restos humanos del Homo antecesor. Y luego hay otro lugar, este yacimiento, el de la Cueva Mayor, donde se encontró una acumulación extraordinaria, enorme, de cadáveres humanos, por lo cual se pensó que era una especie de pozo al cual se lanzaban estos cadáveres cuando los pobladores morían. Además, los huesos ahí encontrados, muchos de ellos tenían como muescas, como señales de incisivos humanos, con lo cual se llega a la conclusión de que probablemente habían practicado el canibalismo, seguramente por el descenso en cuanto a la caza. ¿Vale? Aquí lo tenéis, ¿vale? En primer lugar, la península ibérica muy importante por el hallazgo de este homínido que se suma a los que hemos visto en clase llamado Homo antecesor. Además de estos restos de Atapuerca, en la península ibérica se han encontrado otros fósiles, restos de herramientas y manifestaciones artísticas importantes del Paleolítico y del Neolítico. En cuanto al Paleolítico, aquí tenéis los yacimientos más importantes, el más antiguo de Orce, en el Paleolítico Medio, yacimientos como el de Bañolas, Gibraltar, la Cova Negra o las cuevas del Piñar en Granada, y en la zona cantábrica que se han encontrado sobre todo restos de pinturas rupestres. Ya vimos en la clase anterior, una de las últimas que tuvimos en el instituto, la diferenciación entre estas dos escuelas, la escuela franco-cántabra del norte y la levantina de la zona mediterránea. Diferencias, pues rápidamente. Zona franco-cántabra, figuras pintadas con varios colores, polícromas. En la zona levantina encontramos figuras monócromas con un solo color. En la escuela franco-cántabra encontramos animales pintados de una forma muy realista, mientras que en la zona levantina las pinturas son más bien de un tipo muy esquemático, muy sencillo. Y por último, en estas figuras habitualmente lo que se representan son animales aislados, mientras que en la escuela levantina encontramos escenas de caza, es decir, vamos a encontrar a los cazadores y a las presas. ¿De acuerdo? Aquí tenéis, por ejemplo, una imagen en la que se muestra una pintura de la escuela levantina, monócroma, con unas figuras pues eso, de un tipo esquemático y además que se representa la escena de caza, en este caso la escena de caza de un jabalí, como podéis ver aquí.
En el Neolítico. El Neolítico es esencial en la península ibérica el hallazgo de este tipo de cerámica llamado cerámica cardial, que se decoraba con conchas, como veis aquí, con motivos geométricos. Y luego, por último, la edad de los metales, que se inició, como veis aquí, hacia el 2500 a.C., en el momento en que se difunde el uso de la metalurgia en la península ibérica. Este uso además se vio favorecido por la existencia de yacimientos de cobre y estaño. La península ibérica es muy rica en estos minerales. Aquí tenéis un mapa, por último, en esta página, en el que se muestran las diferentes culturas que se han encontrado en la península ibérica la edad de los metales. La metalurgia del cobre llega a la península en el año 3000 a.C. aproximadamente, y aquí encontramos las primeras construcciones megalíticas. Megalítico, ¿qué quiere decir? Paleolítico, piedra vieja. Neolítico, piedra nueva. Megalítico, mega guay, mega genial, piedra grande. Son construcciones hechas con piedras grandes, como esta de aquí, por ejemplo, que ahora la veremos, que es una naveta. Es una construcción hecha con piedras de tamaño colosal. Las primeras ciudades que encontramos en la península ibérica son de la zona de Almería, esta zona de aquí. Fundamentalmente encontramos estos dos yacimientos, el yacimiento del Algar y el yacimiento de los Millares. Aquí os he puesto un vídeo que vamos a ver rápidamente con una reconstrucción de estos poblados. Los Millares. El poblado de los Millares es la primera gran población encontrada hasta la fecha en España. Su construcción data aproximadamente del 3500 a.C. y se ubica entre los municipios almerienses de Santa Fe de Mondújar y Gádor. Los agricultores y ganaderos que poblaron esta colina crearon hasta 4 recintos fortificados para proteger las cabañas circulares donde vivían. Fijaos en esta reconstrucción, cómo se trata de un poblado, el primer poblado digamos de tipo urbano que se encuentra en la península ibérica. Encontramos las cabañas, las cabañas construidas con material de barro y paja sobre todo, y que tienen como característica principal que tienen murallas. ¿Para qué? Para protegerse. Pensad que es en estos momentos cuando se inicia la depredación del hombre por el hombre, es decir, va a haber clanes, va a haber tribus que querrán apoderarse de las riquezas de otros, y por lo tanto va a empezar una gran campaña de amurallamiento, de fortificación de los poblados de esta época. ¿Vale? Para proteger las cabañas circulares donde vivían. Desarrollaron la metalurgia que ha quedado constatada en los ajuares y piezas encontrados, así como un taller. Fuera de las murallas quedarían varios fortines de defensa y las estructuras funerarias tipo tolos, que han dejado constancia de una fuerte diferenciación social por los ajuares allí encontrados. Encontramos, aparte del poblado amurallado, sobre todo en la parte exterior, túmulos funerarios, es decir, sepulcros con grandes construcciones en los cuales, además de los restos humanos, encontramos ajuares muy importantes, con elementos, con objetos de gran relevancia, de gran riqueza, que nos muestran que la gente allí enterrada era muy importante y eran líderes seguramente de sus poblados o personas de mucha relevancia social. En estos espacios se calcula que llegaron a vivir hasta 1500 habitantes, una cifra única para la etapa calcolítica en Europa occidental. Vale, 1500 habitantes. Pensad que La Hoya tiene 3500 habitantes aproximadamente, pues fijaos que es un poblado bastante considerable. ¿Vale? Pensad que para esa época es un poblado muy grande, y seguramente ejercía su control por todo el espacio circundante de esta zona. Bueno, seguimos con las culturas que encontramos en la península ibérica. Vale, ya hemos visto estas dos. Vale, las construcciones megalíticas de esta zona, las primeras ciudades del Algar y los Millares que hemos visto, y otro tipo fundamental es la cultura de las Islas Baleares, en la que encontramos construcciones megalíticas de 3 tipos. Taulas, que son mesas de piedra con un sentido ceremonial en el cual se realizaban rituales. Talayotes,
que son como torres de vigilancia, y por último navetas, sepulcros colectivos que tienen habitualmente esta forma. Luego también encontramos en esta zona de aquí, en la zona del Guadalquivir, la cultura del vaso campaniforme, que se difundió más allá de este territorio. El nombre de esta cultura procede, pues eso, de esta forma característica en forma de campana invertida de estos recipientes. Y por último, por lo que respecta a la edad del hierro, se considera que esta tuvo lugar a partir del siglo VIII a.C. y no se relaciona con poblaciones locales autóctonas, sino de gente venidas de otra parte de Europa o del Mediterráneo. Bien, pues eso fundamentalmente es lo que respecta a la prehistoria en la península ibérica. ¿De acuerdo? Recapitulando, cosas importantes. El Homo antecesor encontrado en Atapuerca, de gran relevancia porque nos permite un mapa mucho más claro de la evolución humana, y luego los yacimientos que encontramos tanto en el Paleolítico como en el Neolítico como en la Edad de los Metales en la península ibérica, diferentes culturas que se van a desarrollar y que luego tendrán que relacionarse con otros pueblos venidos desde el Mediterráneo como los fenicios, como los griegos o como finalmente los romanos. Muy bien, pues hasta aquí la primera clase virtual. Un saludo a todos, mucho ánimo y hasta pronto.